Gloria a Dios. Buenos días a todos los que en esta mañana se encuentran laborando, y a los que no, buenos días, buen provecho, que ya mismo algunos de ustedes van a entrar en el almuerzo. Y pasamos por aquí una vez más, como siempre y de costumbre, para bendecirle con una palabra, para bendecirle, amén, con la presencia de Dios en su vida, de que por medio de la palabra que vayamos a tocar hoy, pues usted pueda hallar fortaleza, porque ese es nuestro deber, es ayudarlo a fortalecerse, ayudarlo a que usted pueda encaminar, amén, gloria al Señor, en el propósito divino de parte de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una razón por la cual estamos en este mundo. No estamos aquí para ninguna otra cosa que no sea para cumplir la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, mi deber es, amén, siempre buscar la manera de que tú puedas hallar fuerzas, que tú puedas hallar deseo, motivación, ganas, lo que sea, para que usted se levante y que usted entienda que estancado, paralizado o que te sientas desganado no es el propósito de Dios. Entonces, el tema de hoy es uno que muchos de nosotros necesitamos escuchar a veces, y es sobre la fe creciente. La fe creciente. El estudio de hoy será uno para ayudarnos a comprender que la fe, aunque es un don de parte de Dios, no obstante, al igual que un jardín lleno de flores que necesita su tratamiento, necesita su cuidado, su atención, necesita que le echemos su abono, su vitamina, su fertilizante, su agüita, lo mismo es con la fe. La fe no es algo automático ni mecánico. No es algo que simplemente trabaja a tu favor sin tú tener que hacer nada. La fe requiere también de tu participación voluntaria. Requiere que tú y yo entendamos que vivimos en una vida que de acuerdo a cómo tú estés cursando por esta vida, va a depender si tu fe crece, es decir, aumenta, o si tu fe mengua. Y esa es la realidad. Nosotros tenemos que entender que Dios nos llama a crecer en nuestra fe. Entonces, la lectura se encuentra en Segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, comenzando en el verso 3, mira cómo dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de Dios, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Verso 4, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. A mí me encanta esto, porque no tan solamente habla de que Pablo se admira, amén, y da gracia por la fe que va creciendo, pero nota como él dice en el verso 4, casi finalizando, él dice: por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Quiere decir, mi amado, que la fe que Dios quiere de alguna manera cultivar en nosotros es la fe que crece en medio de la persecución y la tribulación que nosotros a veces tenemos que soportar y atravesar en esta vida. No es de otra manera.
quiere decir que cuando a ti te va todo bien, tú no estás creciendo en esa fe. Oh. Ve, porque yo he aprendido, mi amado, que, y esto lo vemos a través de la vida y el ministerio de Jesucristo. Cada vez que Jesucristo buscaba probar a sus discípulos, lo hacía por medio de una situación que amenazaba con robar la paz, la tranquilidad, amenazaba con permitir que la duda y el temor llegaran. Pero todo con el fin de lograr que los discípulos aprendieran a estimular esa fe por medio de la situación que estuviesen atravesando en el momento. Por ejemplo, la gran historia del barco. ¿Cuántas veces vemos que en la barca, por ejemplo, hubo dos sucesos? Uno donde Jesús estaba con ellos en la barca y de momento se levantó una tormenta. Pero Jesús estaba tranquilo, durmiendo, en paz, decía, en la popa. Los discípulos alborotaron y tuvieron la osadía de despertar al maestro y preguntarle que si él era tan insensible, amén, que él no se preocupaba por el bienestar de ellos. Y Cristo los reprendió. Luego vemos otro suceso donde los discípulos están solos en la barca navegando porque el Señor le dijo: vayan ustedes adelante que yo voy detrás. Se levanta una tormenta y Jesús viene caminando por las aguas. Nuevamente vemos y en otras ocasiones también donde vemos que los discípulos estando solos se les dio la oportunidad de demostrar el nivel de fe. Pero fallaban constantemente porque, bueno, por numerosas razones que no voy a entrar en detalle, pero no obstante, la idea aquí de este mensaje es que tú y yo entendamos que Dios nos responsabiliza a nosotros. Nos responsabiliza a nosotros de ser las personas que nosotros mismos cultivemos. O sea, ya la fe está, o sea, la semilla está. La semilla ya está en ti. Pero te toca a ti cultivarla, te toca a ti echarle agüita, te toca a ti cuidarla. Nos toca a nosotros. No es automático. Esta idea de que somos cristianos y ahora de momento todo va a caer del cielo es un cuento de hadas. Eso sí es un cuento de hadas. Eso es una falacia fantasiosa de personas que viven todavía en Walt Disney. Que todavía viven en el mundo de los muñequitos. Entonces es importante que si tú quieres ser un cristiano maduro, sólido, firme, estable, que tú entiendas que Dios demanda de ti que tu fe vaya creciendo, pero tú tienes que ser responsable, tú tienes que ser un participante activo, dispuesto, para que esa fe se dé, para que esa fe se cultive. De lo contrario, lo que va a pasar es que tú vas a crecer, pero con hojas secas. Vas a comenzar a dar evidencia de que hay un problema con tus raíces. Usted sabe, usted ha visto una mata y usted sabe si la mata está nutriéndose bien por las hojas y por el crecimiento que está dando. Si esa mata comienza a dar hojas que se están secando mientras van creciendo, y usted ve que el tallo de la mata no está teniendo el grosor adecuado, tú tienes que llegar a la conclusión que el problema no son los elementos, por ejemplo, como el viento, la lluvia o el sol. Tú tienes que entonces pensar que el problema es más interno, es más profundo y casi siempre tiene que ver con las raíces. La fe es igual manera y es de la misma manera que podemos aplicar esta analogía. O sea, la fe está sembrado dentro de nosotros y si no se cultiva adecuadamente, las evidencias van a ser claras y contundentes. Siempre va a haber quejas, siempre vamos
ver personas que se rinden fácil. Siempre se verán personas que empiezan algo y nunca lo terminan. O sea, esas son evidencias de personas que no están cultivando su fe. Personas que pensaron que automáticamente Dios tenía que venir a su rescate. Que automáticamente Dios tenía que cumplir sus deseos. Que automáticamente, simplemente porque ellos son privilegiados, pues que Dios pues tenía como si fuera un mago, ¿verdad? Que cuando ellos frotaran la lámpara, que saliera ese mago, ese genio, a cumplirle sus deseos. Y yo les digo algo, mi amado, muchos de nosotros hemos quedado frustrados y desilusionados cuando nos damos de cuenta que Dios no es nuestro mozo. Que Dios no es tu cantinero. Que no eres tú quien está ordenando. Porque a veces nosotros pensamos que nosotros somos los que estamos bajo control. Y ciertamente Dios nos permite tener control sobre ciertas cosas porque bien dice la palabra que somos, aparte de ministros de parte de Dios, somos administradores. Son dos cosas distintas. O sea, somos administradores de algo somos. Somos administradores de la palabra de Dios. Somos administradores de los bienes que Dios nos da a nosotros. Pero también somos administradores de la fe. Tu fe, que es un don, y podemos también, en términos de metáfora, podemos llegar a la conclusión que es como una semilla que ha sido sembrada en tu vida y en la mía. Con el propósito de que tú comiences a ejercitar y a echar a crecer esa fe se cultiva para que pueda crecer. Esa fe se le cuida y se le mantiene para que vaya desarrollando en nuestra vida. Muéstrame un cristiano, dame dos cristianos. Uno que no tenga la fe todavía cultivada y uno que la esté desarrollando. Y yo te voy a revelar el perfecto ejemplo y la diferencia de inmadurez y madurez. Porque otra cosa, cuando estamos hablando aquí de fe, no necesariamente estamos hablando de nada más que no tenga que ver con cosas que permitan que nosotros nunca dudemos de Dios. A eso me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo a comportamiento ni actitud. Eso son otras cosas aparte. Eso tiene que ver con carácter. Aunque bien quien aumenta y cultiva y hace crecer su fe, ciertamente su actitud y su comportamiento también va cambiando. Yo estoy hablando que yo estoy cansado de ver personas, mi amado, que de todo se quejan. A todo le echan la culpa a Dios. Piensan que la vida de ellos tiene que ser excelente simplemente porque ellos tienen esta idea falaciosa en su vida. Alguien les sembró esta idea, esta feología. ¿Tú me entiendes? Le sembraron un tipo de ciencia, de fe que no está en acorde con la Biblia. Porque en ningún momento habla de que si tú tienes fe nunca te va a llegar el problema. Y ese es lo que está pasando hoy en día. Y esto lo vemos en diferentes ámbitos, no nada más en cristianos comunes. Estamos viéndolo en ámbitos también de personas operando un ministerio. Y llega el momento, mi amado, donde uno se frustra, donde uno se escandaliza, donde uno verdaderamente piensa que, pues, tú sabes, y comenzamos a malinterpretar las cosas. No necesariamente porque algo no se esté dando, eso significa que es puerta cerrada de parte de Dios. Como que tampoco significa que si una puerta está abierta, significa que es Dios aprobando o el favor de Dios. Y aquí es donde la gente tratan de mezclar y confundirse, porque tratan de descubrir a Dios, y cuando Dios le da un desvío de momento, cuando Dios le mete un curvazo,
es donde entramos en confusión. Entonces, aquí lo ideal es crecer en fe. Esa fe creciente en nuestra vida. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esos momentos de duda, esos momentos de frustración, esos momentos donde las cosas no están caminando como tú y yo quisiéramos, tú sepas que tú tienes paz en tu vida porque hay una fe que te ayuda a seguir adelante, que te ayuda a seguir mirando al soberano, que te ayuda a mantener tu mirada fija en Jesús. Por eso en Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Porque cuando tu fe crece, tú no pones tu mirada en nada que no tenga seguridad, firmeza, en nada que no verdaderamente no tenga validez genuina para nuestra vida. Es decir, viviendo como un cristiano, tu fe nunca debe de estar depositada en la familia, por ejemplo. Porque la familia hoy está y mañana no está. Tu fe no debe de estar puesta en lo que tú tienes. En casas, en pertenencia, en propiedades, en tu cuenta bancaria, en tu trabajo, ni nada de eso. Porque hoy lo tienes, mañana no. Tu fe no debe de estar puesta en los amigos. Porque los amigos hoy son, mañana te traicionan. O sea, tu fe no debe de estar puesta en nada en esta vida. Porque nada en esta vida es seguro. Aquí lo único que es seguro es la muerte. Y entrando en Cristo, la vida eterna. De ahí en fuera no hay más nada seguro. O sea, y tenemos que entender, mi amado, que tenemos que confiar en Dios en todo momento. Quiere decir que si hoy sale el sol para ti y mañana de momento llega un día de tempestad, tú tienes que mantener tu fe. Tú tienes que mantener tu fe sabiendo que el mismo que permitió que el sol saliera ayer es el mismo que va a estar contigo en tu tormenta. Y es el mismo que ha dicho, no te dejaré ni tampoco te desampararé. Y eso para mí trae alivio, me permite dormir tranquilo, en paz. Me ayuda a censurar y expurgarme de toda la malicia y toda la maldad que a veces se ve en este mundo, a veces no, que se ve siempre en este mundo, mayormente dentro de las iglesias. Y yo entiendo que mucha gente a veces piensa que yo soy muy crítico y analítico de las iglesias, pero la realidad es la realidad. La Biblia no miente. Nuestra mayor persecución no solamente viene por parte de un mundo que no acepta a Dios, no acepta su palabra. Viene mayormente dentro de la iglesia. Porque la iglesia ha sido infiltrada por el diablo con el propósito de interrumpir con el fluir, la paz, la santidad, la unidad que Dios ha dispuesto para su pueblo. Y si el enemigo puede lograr hacer eso, ¿qué le importa a él de que tú seas cristiano? ¿Qué le importará a él que tú vayas a la iglesia todos los días? Si él puede lograr robar tu paz, si él puede lograr hacer que tú vivas en discordia, siempre criticando y en competencia con la gente y hablando de Raimundo y todo el mundo y de Vicente y toda su gente, entonces él ganó terreno. Porque eso nos roba a nosotros también la habilidad de crecer en la fe. Entonces, Pablo habla de una fe creciente. Y habla de esta fe de una manera que nos da a entender a nosotros que entonces la fe no es tan solamente un don de Dios que viene a nuestra vida por medio de nuestra conversión, sino es que es algo que tenemos. Si es creciente, significa que hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Entonces yo quiero compartir con ustedes para culminar, ¿verdad? Y terminar con este estudio de hoy. 6 principios que nos va a ayudar a nosotros. Y posiblemente todos estos principios ya muchos de ustedes lo conocen. Pero es importante que recalquemos. 6 principios que nos va a ayudar a nosotros verdaderamente a ayudar a crecer esa fe. Esta fe no crece así simplemente porque tú eres la nena linda o el nene lindo. Tú tienes que hacer algo.
¿Okay? So, vayamos a la Biblia. Número 1, el primer principio para que la fe tuya sea una creciente, que tú y yo tenemos que de continuo leer la palabra. Yo creo que eso es obvio. Y algunos de ustedes dicen, bueno, eso ya yo lo sabía. Bueno, la pregunta es, ¿lo está haciendo? No es que si lo sabe, ese es el problema. Porque muchos de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Incluso eso es pecado. Santiago dice, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, si tú lo sabes que tienes que hacerlo y no lo haces, entonces tú estás en pecado. Oh sí, olvídate de la fornicación, olvídate de la pornografía, olvídate del adulterio, olvídate de todas estas cosas que a veces nosotros catalogamos como pecados horrorosos. No. Hay pecados que tú crees que no son pecados, que te pueden hacer hasta perder la salvación, pero tú lo sabes y no lo estás haciendo. Entonces tú estás en pecado. Porque si tú sabes que tú tienes que leer la palabra del Señor, porque eso te va a ayudar a estimular la fe, y tú no lo haces, tú estás en pecado. Eso es rebelión. Vamos. Eso es rebelión. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, que tú tienes que alimentarte de la palabra de Dios, no importa cómo sea. Si tú la tienes que coger y leértela en voz audible tú mismo para que tú vayas entendiendo, hazlo. Si tú tienes que entonces meterte en YouTube y escuchar la palabra de Dios en forma audible, hazlo, porque hoy en día en YouTube está disponible la palabra hablada. También están en CD, están en lo que sea. Pero busca la manera de leer la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor, mi amado, es mucho más que simplemente cuento, historia, sagas. Es mucho más que eso. Esto es más que poema y que simplemente narrativas. Esto es el aliento de Dios. Cuando una persona sufre un paro respiratorio, un paro cardíaco, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el método o la forma de auxilio que se le da a la persona? Respiración boca a boca y el pompeo en el pecho de corazón, lo que se le llama el CPR. ¿Verdad? O sea, se le da respiración boca a boca, ¿para qué? Para que la persona pueda, amén, sus pulmones recibir aire y que pueda de nuevo el corazón volver a pompear. Cuando tú lees la Biblia, tú estás recibiendo respiración boca a boca. Aleluya. O sea, tú estás recibiendo el aliento de Dios para tu vida y esto estimula tu fe. Porque siempre va a haber una palabra que Dios va a utilizar para hablar a tu necesidad en el momento que la estás pasando. O sea, la Biblia es un compendio de género literario, sí, lo es. Y contiene muchas historias, sí, cierto. Pero es el aliento de Dios. Que cuando tú comienzas a leerlo y lo absorbes, tú estás teniendo vida por medio de la fe. Entonces, la lectura bíblica es la primera manera de poder crecer esa fe. Tu fe tiene que crecer por medio de la lectura. Pues entonces comienza. Esto puede ser también por medio de escuchar prédicas. No hay problema con eso, yo lo hago. Claro, yo soy selectivo, yo soy honesto, yo soy selectivo a quién yo voy a escuchar. Porque hoy en día no se puede escuchar a todo el mundo. Hay muchos errores, muchas falacias, muchos desvíos en las enseñanzas bíblicas. Entonces, escógete personas que tú sabes que son personas, ¿verdad? Que son transparentes con la palabra. Busca escuchar personas que estimulen tu fe. Y yo no estoy hablando de mensajes revolucionarios. Estos mensajes revolucionarios, por ejemplo, yo no, honestamente soy selectivo y creo que aquí es donde tú y yo tenemos que convertirnos en críticos analíticos, así como los hay para las películas. O sea, tú tienes que ser un crítico analítico a la hora de tú saber quién tú vas a escuchar.
Porque hay mensajes que contienen rebelión. ¿Ok? Donde se revela, por ejemplo, en contra de la cabeza del hogar. Entonces tú no puedes escuchar mensaje de eso porque eso no va a estimular tu fe. Eso lo que va a estimular es que cuando usted como mujer, por ejemplo, usted llega a su casa, usted vaya a querer mirarle por encima a su esposo. Entonces hay que tener cuidado con estos mensajes de hoy en día de algunas mujeres que lo que son rebeldes. Y su mensaje es uno que contiene rebelión. Que se revela en contra de la cabeza del hogar. Mensajes que, por ejemplo, contienen estos mensajes escondidos a que te llevan a rebelarte contra el ángel de la iglesia. Tú tienes que tener cuidado con esos mensajes. Y esto lo escuchamos de evangelistas que hoy en día están reconocidos. Evangelistas que, por ejemplo, no tengo miedo de decirlo, Brian Carr es uno que hay que tener cuidado escuchándolo. Su mensaje es uno que se revela en contra de la creencia de congregarse en la iglesia y critica las cuatro paredes. Por eso su ministerio es la iglesia de la calle. Claro, él trata de esconderlo y decir, no, lo que yo quiero decir es que es tiempo de salirnos de las cuatro paredes y buscar a la gente que están en la calle porque esa es la iglesia. Eso es mentira, eso no enseña la Biblia. Hay que congregarse. Yo no tengo miedo de decir eso y no estoy criticándolo a él como persona. Estoy criticando su mensaje, que es uno que se revela contra el diseño de Dios. Y puedo seguir por ahí mencionando. O sea, hay que tener cuidado con qué nosotros escuchamos. Nosotros tenemos que escuchar mensajes que estimulen nuestra fe, pero que no al mismo tiempo nos hagan mirar con desprecio ciertas cosas que Dios no nos ha mandado a mirar con desprecio. Entonces, si vas a escuchar un mensaje audio de alguien, escudriña bien cuál es el mensaje, cuál es la tonalidad de ese mensaje. Porque hoy en día hay mensajes rebélicos. Mensajes, mi amado, que declaran guerra a la coinonía de Dios, que declaran guerra a la santidad de Dios, que declaran guerra en muchas áreas. Hay que buscar mensajes que estimulen la fe. Entonces, leer la palabra en diferentes maneras, sea literal, sea físicamente. Saca tiempo, lee la lectura, ya sea por audio, porque lo hay ahora, eso ya sea por podcast o por MP3, lo que sea. Pero busca alimentarte de la palabra del Señor. Segundo punto. La fe crece cuando tú la ejercitas. Tú y yo tenemos que ejercitar la fe. Ningún fisiculturista comienza, si quiere emprenderse en esa área del fisiculturismo, o vamos a poner en el área del atleta. Un atleta, un deportista, en el ámbito que sea, no comienza rápidamente cursando en ese deporte o en esa profesión inmediatamente, ¿verdad? ¿Sabes? Como no lo meten inmediatamente al campo. Tiene que ir por unos entrenamientos. Por ejemplo, en la NBA, cuando escogen a un jugador a jugar a la profesión, no lo meten inmediatamente a jugar profesional. Tiene que ir lo que se llama el campamento de entrenamiento. Y esos jugadores están en ese campamento por un año o dos. Y luego lo lanzan al escenario más famoso de la NBA, a jugar delante de millares de personas. Lo mismo es con la NFL, el fútbol americano, y así sucesivamente. Nadie comienza cursando, empezando a la ligera. Tú tienes que entrenar, tienes que fortalecerte, tú tienes que comenzar a disciplinar. Hay unas disciplinas. La fe, de igual manera, tiene que ser por medio de entrenamiento. ¿Y a qué me refiero? Bueno, que tú tienes que, para tú poder ejercitar la fe y que tú puedas crecer en la fe, tú tienes que poner esa fe en práctica. Déjame darte un ejemplo. Si tú crees y tú tienes fe de que Dios, por ejemplo, puede sanar a alguien, pues entonces tú mismo tienes que ponerte en una posición a que tú seas, ¿verdad? A que Dios pueda utilizarte a ti para esa sanidad. Por lo tanto, tú no puedes tener miedo de orar por esa persona. Ora, ejercita tu fe orando.
Tú no tienes que creer que en el momento Dios te vaya a usar. Ese no es tu prioridad. Tu prioridad es que si tú ves una necesidad, aleluya, siento a Dios, mi amado. Si tú ves una necesidad y la persona está pidiendo que tú ores por ella, ese no es el momento de tú sentirte incapacitado. Ese no es el momento de tú cuestionar, Señor, ¿podré o no podré? No. Ejercita tu fe, pon la mano y ora. Ora en fe, la obra no la vas a hacer tú, la va a hacer Dios. Pero la persona, el recipiente, está creyendo que tú vas a orar y él o ella puede ser sana. ¿Por qué entonces tú vas a limitar eso? Y yo he visto tantas personas, mi amado, que han hecho ese error. Y han perdido un momento y una oportunidad valiosa de ver la gloria de Dios y el poder de Dios. Porque de momento ellos mismos se desvaluaron. Ellos mismos dijeron, no, déjame llamar mejor al pastor. O sea, mi amado, ejercitar la fe requiere práctica. Tú tienes que practicar y ejercitar esa fe. Esa fe tú nunca la vas a ver en acción a menos que tú mismo no la pongas en práctica. Pedro, cuando vio a Jesús caminando por las aguas, ¿qué Pedro dijo? Si eres tú, maestro, manda que yo camine por las aguas. Claro, él le pidió que el Señor lo autorizara. Pero cuando Jesús le dijo, dale, ven, camina. Ese era el momento de Pedro creer. Ejercitó la fe, salió de la barca, puso sus pies en las aguas y estaba por encima de ellas. Algo que desafió la ley de gravedad. Entonces tú y yo, para poder ejercitar y tener una fe creciente, tú tienes que ejercitarla. Así como un atleta se entrena, tú entrénate, ejercítate, practica, ora por el enfermo. O sea, intercede. Dios va a obrar. Cree en Dios. Mira, mi amado, mira esto. y yo he visto a Dios trabajar en diferentes maneras, mi amado. Tú nunca vas a ver la fe en su totalidad, a menos que tú no des un paso. Y mucha gente critica el tipo de fe que nosotros enseñamos porque le llaman la fe ciega. Y ellos, y estoy hablando ellos, cuando me refiero a ellos, estoy hablando otras religiones y otras sectas que hablan de fe ciega. Ellos implican que fe ciega de nosotros es que simplemente sin tener recursos, sin tener los medios, sin tener nada, estamos creyendo que por arte de magia algo va a ocurrir. Esa es la forma en que ellos ven eso. Sin embargo, lo que ellos no comprenden es que ya tenemos nosotros la habilidad y la capacidad. Lo que tenemos es que actuar por fe, la acción. Porque la Biblia dice que esto no es por vista, sino por fe. Esto no es cuestión de lo que tú ves. Esto es cuestión de lo que tú crees. Es cuestión de lo que ya tú tienes. De la convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. O sea, es una certeza, una convicción de que hay dentro de ti, de mí. De que ya está hecho. Simplemente ahora requiere tu acción. Requiere ahora tú ejercitarla. Tú no lo puedes ver ejercitada si tú no actúas por fe. Cuando Jehová le dice a Abraham, salte de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que te mostraré. Si Abraham no hubiese dado el primer paso para caminar y salir, no hubiese visto nada. Nada hubiese visto. Si Moisés no hubiese respondido la primera vez que Dios le dice, golpea la peña para que salga el agua, no hubiese pasado nada. Si no le hubiese dicho que levante su vara para que el mar se divide, no hubiese pasado nada. O sea, todos nosotros tenemos algo que Dios nos está diciendo, ejercítala por fe. ¿Cuántas veces Jesús no regañó a sus discípulos y le dijo, por vuestra poca fe? Y cuando hablaba de poca fe, no hablaba de
el diminuto de fe que había era que no tenían nada. No tenían la capacidad de ejercitarla. Porque aquí la fe no necesariamente habla de cantidad. Porque claro dice que si tienes una fe como un grano de mostaza, busca un grano de mostaza porque usted vea lo chiquito y lo pequeñito que es. Eso es como un microbio, mi hermano. Entonces queda claro que la fe aquí no trata de cantidad, sino habla de calidad, habla del potencial, la habilidad de ejercitarlo. Ejercítalo. Tú tienes que ejercitarlo. Entonces tú tienes que ponerte en una posición para practicar eso. Por ejemplo, participa en los hogares, participa en los servicios de hogares. Cuando hayan culto de hogares, pídele al pastor que te permita ir para que tú puedas ejercitar tu fe orando. Cuando vayan a un hospital, pídele al pastor o al líder que te permita ir, que tú quieres ejercitar tu fe orando por los enfermos. Cuando sea de la cárcel, claro, estoy hablando a personas que están activas. Pídele al pastor o al líder que quieres participar en las cárceles. ¿Por qué? Porque tú quieres ejercitar tu fe, de compartir las buenas nuevas con los demás y ver cómo Dios trabaja con esas. O sea, tú tienes que ponerte en posiciones para ejercitar esa fe. Cuando alguien te pide orar por ellos, ora sin miedo, creyendo que la obra no la va a hacer tú, la va a hacer Dios. Pero ora, porque hay gente que dependen a veces de ti, dependen de tu oración, aunque tú no lo creas. Hay personas que te respetan y te honran por la persona que tú eres. Y tú vas a recibir llamadas en ocasiones inesperadas. Mira, tengo esto para que ores por mí. Hay personas que van a orar por ti por alguna necesidad, no necesariamente de salud. Va a ser por una necesidad, una crisis financiera, una crisis familiar, una crisis matrimonial, una crisis de algo. Y van a llamarte porque van a creer que tú eres la persona indicada. No tengas miedo, ejercita tu fe. Y eso tú vas a ver, mi amado, cómo eso va a crecer. Eso va a ayudar a crecer tu fe. ¿Cuántas veces yo no he visto a Dios obrar, amén, en este ministerio? De ver cómo Dios ha puesto, amén, personas a que, ¿verdad?, sean de bendición. O sea, mira ahora mismo, ejercitamos la fe en que tenemos un terreno y no tenemos ni la idea de cómo van a salir los materiales. Pero mi fe se ejercita. ¿Sabe por qué? Porque yo pues soy arquitecto en el sentido de que yo sé hacer dibujo de arquitectura. Sé hacer los dibujos. Yo tengo ya el plano. O sea, yo estoy ejercitando mi fe. Yo estoy visualizando ese lugar ahí ya. O sea, yo sé que eso va a estar ahí porque ya lo he visto. Yo he visto cómo Dios acciona de esa manera. Entonces, ¿cómo ejercitamos la fe? De la manera que vamos a comenzar a hacerlo, a dar servicio ya en un terreno que todavía no tiene paredes, que todavía no tiene el fundamento. Eso es ejercitar la fe. Y la gloria de Dios será de Él en el momento que yo comience a ver esas estructuras levantándose una por una, poco a poco, y que veamos la gloria de Dios. No, mi amado, yo no puedo esperar ese momento, pero ya lo veo. Eso es ejercitar la fe. Y eso ayuda a crecer tu fe, a depender siempre de Dios. Número 3, y esto es lo más importante. Tu fe va a crecer cuando tú puedes aceptar las pruebas que vienen a tu vida. Voy a repetir eso. Tu fe es creciente y se fortalece y madura cuando tú puedes aceptar las pruebas. No importa cuáles sean. Cuando tú aceptas los resultados es cuando tú puedes crecer en fe. De lo contrario, si tú refunfuñeas, si tú comienzas a cuestionar y a quejarte con Dios, tú no estás creciendo, tú te estás hundiendo como Pedro. Cuando prestó su atención a la tormenta y en vez de seguir mirando a Dios y en vez de glorificar el milagro que estaba ocurriendo por medio de la fe que él ejercitó, se hundió. Primera de Pedro 3:9 habla y explica de la adversidad, de las afrentas que nosotros, amén, enfrentamos. Y habla de desarrollar esa fe. Nosotros tenemos que entender, mi amado, que nada de lo que viene a nuestra vida es casualidad. Y esto lo digo constantemente. La gente piensa que Dios, el Dios que le servimos es ese Dios que está en la estratosfera.
Y que está tan lejos y tan lejos y tan lejos que él está ajeno de todo lo que está pasando aquí en la vida. Y la gente considera que Dios es un Dios que está censurado de todo lo que nos pasa a nosotros. Y que tenemos que de alguna manera meternos en nuestra cuenta de Gmail para mandarle un correo electrónico a él para que él se entere de lo nuevo que está pasando aquí en la tierra. No, señores, Dios sabe. Es más, Dios está envuelto en todo esto. Porque las pruebas es el mecanismo que Dios utiliza para fortalecernos. No existe tal cosa que un cristiano sin prueba. Muéstrame un cristiano sin prueba y yo te voy a decir, eso no es un cultivo sólido. Es más, no tiene frutos. Cristianos que quieren vivir en la bonanza, pero quieren grandes expectativas de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tú quieres crecer y nunca eres probado, nunca eres confrontado, nunca eres desafiado? ¿Cómo? Oh, pero cuando hablan mal de ti, ahí quieres sí enganchar. Ahí quieres ser agresiva y agresivo. No, mi amado. Cuando tú y yo aceptamos las pruebas, es cuando nosotros comenzamos a crecer. Porque nos damos de cuenta, primero que nada, que no tenemos control de nada. Las pruebas lo que evidencian y lo que manifiesta es que tú no estás en control de nada. Y ese es el mejor tapaboca que podemos recibir nosotros como seres orgullosos y prepotentes a veces que pensamos que estamos bajo control. Que todo lo tenemos en control. La gente más orgullosa, la gente más sabionda son las que se creen que todo lo tienen bajo control y que todo lo saben. Eso es hasta que llega la prueba. El mejor tapaboca. El mejor manzaguapo, el mejor tate quieto. La prueba. Que te acorrala, sí, esa prueba que te hace entrar en una posición de feto. Sí, la que te hace meterte en un rincón a llorar. Sí, la que te hace quererte arrancar los pelos. Mira, yo a veces me corto el pelo porque a veces me lo quiero arrancar, mi amado. Pero eso es parte de nuestro crecimiento. Yo pretender que nada me va a hacer daño, que vivir en este mundo de fantasía, no. Le tengo que dar gracias a Dios por las pruebas, los desafíos. Le tengo que dar gracias a Dios. Tengo que darle gracias a Dios porque eso poco a poco va moldeándome. Nunca, tengo que admitirlo, nunca he sido tan probado que diría yo en los últimos 5 años. Y le doy gracias a Dios por esas cosas porque me sigo descubriendo. Hay un hombre interior en cada uno de nosotros que necesita terapia. O sea, ese hombre, esa mujer que tú tienes dentro necesita terapia. Y no estoy hablando de terapia de acá, de terrenal, de psicología, de psicólogo. Yo estoy hablando de terapia espiritual. Nosotros necesitamos una intervención divina y solamente puede ocurrir cuando Dios permite que hayan ciertas pruebas y tribulaciones en nuestra vida, porque es eso que va a estimular y hacer que tu fe crezca. Tú y yo podemos depender más de Dios cuando en medio de la prueba, y comparo nuevamente como un árbol o como una mata. Recuerden que es el viento cuando sopla fuerte que hace que fortalezca el tallo, aparte de los nutrientes y del agua. El tallo se fortalece y las hojas se mantienen sólidas cuando el viento está soplando fuerte. Porque se fortalece, la mata se descubre que eso es lo que necesita para fortalecerse. O sea, y cuando viene el viento soplando, contrario, y viene con gran ímpetu a darle a nuestra vida, a nuestra
a todo lo que nosotros hemos venido creando en el caminar del Evangelio, eso es lo que utilizamos para fortalecernos. Hay un dicho que dice, aquello que no nos mata, nos hace más fuerte. A mí me encanta ese dicho, no recuerdo quién lo había dicho, yo lo había visto en el bootcamp. Cuando yo estuve en el bootcamp, estilo ejército, que yo estuve, estaba encarcelado, pero como parte de un negocio que hice, y cuando hablo de negocio no estoy hablando de sapería, ni de chota, ni nada de eso, no. Mis papeles están claros por si acaso. Estoy hablando de negocio en términos de que yo escogí entre una de dos cosas, de irme a hacer tiempo en una cárcel federal o irme a este campamento de estilo bootcamp del ejército. Y te estoy hablando allá en el 99. Y yo decidí, contrario a lo que la gente me estaban diciendo, escoger ese programa. Y cuando yo cursé y entré en ese programa, me di de cuenta de muchas cosas que hoy en día valoro por haber pasado por todo eso. Porque me di de cuenta que pude haber cometido un error de haberme ido mejor a escoger hacer mi tiempo en una federal donde yo iba a estar cómodo, donde yo me iba a dejar llevar porque había mesas de billares, porque había cine y porque una vez en el menú había langosta. Por poco me convencían. Por poco yo quedaba convencido en yo escoger la federal, pero escogí entrar en el campamento de bootcamp simplemente por una cosa. Porque si yo lo completaba en 6 meses yo salía y quedaba libre. Por eso nada más. Pero poco sabía yo que cuando yo llegara a ese lugar, ese iba a ser el lugar de entrenamiento más riguroso y más fuerte de mi vida como persona. Larga historia corta, ese lugar, le doy gracias a Dios porque en ese lugar los soldados, porque habían soldados reales, solamente que no portaban sus rifles. Esos soldados me dieron unas lecciones valiosas que ellos lo utilizan, amén, como ¿verdad? Como su ley de soldado del ejército. Me hicieron fuerte. Ayudaron a descubrirme yo mismo. Habían todas estas afirmaciones en las paredes. Por ejemplo, uno de ellos que también me encanta, que es de Martín Lutero. Dice, si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero por amor a Dios, sigue moviéndote. Me encanta ese dicho. Pero había uno que era el que cité, que hablaba precisamente, amén, de eso, de aquello que no te mata, te hace más fuerte. Y luego que salí de ahí, descubrí que ese lugar fue nada más ni nada menos como un lugar de disciplina y de entrenamiento. ¿Pero para qué? Para formatear mi mente, mi forma de pensar. Y para que yo comenzara a descubrir la mejor versión de mí. Y eso es lo que la fe hace. Cuando tú pasas por diversas pruebas, tú estás simplemente en un entrenamiento. Hay personas que necesitan pruebas. Porque de lo contrario jamás van a poder descubrir la mejor versión de ellos. Hay personas, mi amado, que siguen pensando, cristianos, que siguen pensando, mi amado, que un cristiano que pase pruebas es sinónimo a que está en pecado. O de que algo malo está en ellos. Aludiendo de que el cristiano que no pasa prueba es porque está bien delante de Dios y están equivocados. O sea, pasar las pruebas y aceptar los resultados de esa prueba es una evidencia clara y contundente de que tú estás creciendo en Dios, de que tu fe está fortaleciéndose, de que tú eres una persona que aprendiste. Porque todo en esta vida es una escuela. Solo tú y yo vamos a decidir si vamos a pasar la prueba. Hay personas que todavía están en Kindle. En la vida del cristiano están en Kindle porque no aprenden a dormir, no saben dormir. Se cuelgan en pre-Kindle.
No pasan a primero ni a segundo, no. Todavía hay cristianos que, olvídate, están en la escuela elemental todavía porque no aprenden a pasar las pruebas, no las aceptan. Todo el tiempo se están quejando. ¿Cómo tú quieres entonces que tu fe crezca? Número 4. Tu fe crece cuando tú observas los testimonios de otros. Los testimonios de otros son impactantes, te ayudan, te estimulan tu fe, te hacen saber que no hay nada imposible para Dios. Los testimonios grandes como los de Pablo, un hombre que era el líder del movimiento de asesinar a los cristianos. Si hay un movimiento grande en esta vida, es el de Pablo. Que en ese tiempo, antes de ser Pablo, era Saulo. Pablo se convirtió en uno de los perseguidores más grandes de la iglesia. Justamente cuando la iglesia comenzó a crecer, cuando la iglesia se dio a conocer, justamente se levanta este enemigo de la cruz, persiguiendo a los cristianos, metiéndose en las casas, arrastrándolos y llevándolos a su muerte. Y sin embargo, a Cristo le plació escogerlo como apóstol de los gentiles. Testimonio bastante poderoso. Pero en este siglo hemos tenido un sinnúmero de testimonios impactantes. Testimonios de personas que han sido rescatados de la mafia, que han sido rescatados del narcotráfico, personas que han sido rescatadas de la prostitución, de la drogadicción, personas que han sido rescatados de abusos, personas que han sido rescatados y sacados de las cárceles de haber hecho un sinnúmero de años, tal como el caso mío. Amén. Yo ahora mismo era para estar preso, encarcelado, pero Dios le plació librarme a mí de esa condena y me dio a mí una oportunidad. Por eso es que yo soy como yo soy, mi amado. Por favor, no traten de cambiarme, entiéndame. Yo sé de lo que es vivir una vida, mi amado, perdido. No te gusta como yo soy, está bien, entiendo, perdóname. Entonces vete y búscate a uno que sea flojo y que sea un tembleque, así como tú lo deseas, suavitel con Downy. Pero no quejes como yo soy, yo sé de dónde Dios me sacó. Yo soy un testimonio que, amén, puede impactar otras vidas, no te quejes. Tal vez yo no soy uno que le metieron 4 tiros en el pecho y que pueda yo llamarme el muerto vivo o el muerto resucitado. Yo no necesito ese testimonio. Yo lo que te estoy diciendo es que yo fui una persona, amén, que anduve perdido y que pude haber desperdiciado mi vida, pero Dios me dio una oportunidad. Y ese testimonio es el que levanta la fe de muchas personas. Ese testimonio es el que ha permitido que yo, en la misma prisión que hice mis años de encarcelamiento, Dios me permitió volver. Yo siento la gloria. Me permitió volver para llevar las buenas nuevas. Y por eso tenemos un ministerio titulado Luz en la Celda, que hasta el sol de hoy todavía no quieren sacarme de la lista. Apenas los otros días mandé la aplicación y dije que me gustaría seguir participando. Pero fui claro que debido a que estoy trabajando en un campo misionero, voy a trabajar limitado. Pero si Dios permite, ahora que vaya y esté un mes o un mes y medio, el tiempo que esté, voy a querer participar. Tengo ansia de yo compartir con mis hermanos en las prisiones. La Biblia dice, acordado de los presos como si estuviesen presos con ellos. Como yo, habiendo sido un reo, no me voy a acordar de los presos. Miren, mi hermano, yo sé de lo que yo estoy hablando. Hay gente que le gustan hablar de más y entiendo, pues entonces está bien, búscate los que ven los pitufos, amén, búscate cristianos conforme a tu criterio. Yo sé de dónde Dios me ha sacado. La fe se estimula por observar y escuchar testimonios de impacto, de poder. Así es que crece la fe. A mí me encanta ver testimonios de personas que fueron unos maleantes, que fueron, mi amado, un estorbo para la comunidad y la sociedad.
Me encanta y verlos ahora, cómo Dios los está utilizando, mi amado. Eso para mí, a mí me llena el corazón. Y a la misma vez me lastima ver y me ha sacado lágrimas cuando yo veo que la sociedad aún así no le da oportunidades a personas. Yo recuerdo que cuando yo salí a mí no me daban mucho tiempo. ¿Por qué? Porque existe esta etiqueta que nos ponen a nosotros, una vez un criminal, siempre un criminal. Pero eso no tiene que ser así, mi amado. Y cuando Dios llega a la vida de uno, mi amado, llega con el propósito de rescatarnos, de cambiarnos, de hacernos alguien nuevo. Tú quieres a alguien excelente. Tú quieres a alguien que nunca ha pecado. Tú quieres a alguien que nunca ha tenido un escándalo, un desorden. No lo vas a encontrar. Pero si tú lo quieres, pues ni modo, no sé. Porque que yo sepa, ni el Papa Francisco está limpio. Hello. Que yo sepa, no hay nadie. Yo no, de verdad no me viene a la mente nadie. Cuando yo te digo nadie, es nadie. No me llega a la mente nadie que esté limpio. Nadie. Porque el que no tiene dinga, tiene mandinga. Y el que no tiene un botón suelto, tiene un hilo suelto. ¿De qué estamos hablando? Pero hay testimonios, mi hermano, que indiscutiblemente traen vida. Nos ayudan a despertar. Y a darnos de cuenta y decir, espérate, si Dios hizo eso con él o con ella, lo puede hacer conmigo. ¿Cuántas personas ahora mismo están durmiendo debajo de un puente? De vagabundo en la calle. ¿Cuántas personas ahora mismo están desesperados que no saben qué hacer con su vida? Ahí es donde entramos nosotros. Dejarles saber que sí es posible cambiar, que sí Dios tiene el poder para transformar. Lo que pasó en nuestra vida un tiempo atrás y lo que tal vez esté pasando en la actualidad en términos de batalla, aflicciones, pruebas, tentaciones, caídas, tropiezos, etc. Eso es irrelevante. Porque aún en medio de todo ese debacle, de todas esas situaciones, Dios se está glorificando. ¿O no hemos de creer lo que dice Romanos 8:28? Que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. ¿No vamos a creer en eso? Si Dios nos llama, Dios sabe lo que vamos a cursar y lo que vamos a tener que atravesar. A mí no me interesa lo que la gente quieran pensar de mí, si me apoyan o no me apoyan. A mí lo que me interesa es que el nombre de Dios se glorifique por medio de mi testimonio. Eso es lo que me importa. A mí no me interesa el testimonio que me quieran dañar. O sea, porque a última hora mira esto. Tú no puedes dañar mi testimonio. Es más, ni yo mismo puedo dañar mi testimonio, para que lo sepan. Entérate. Esta creencia de que, wow, tiró el testimonio por el piso. No, el testimonio no se tira por el piso. Uno como persona puede permitir que mi nombre como Jesús Osorio, cuando lo escuchen, digan, eso no está en nada. Eso no es un hombre de Dios. Es un hijo del diablo. Ese cayó de la gracia. Ve mi nombre, pero mi testimonio no. Gracias a Los Ángeles. Batazo. Sí, porque lo que pasa es que nosotros como conejo tontos repetimos siempre lo que escuchamos. No hay tal cosa como una persona destruya su testimonio o ensucie su testimonio. No hay tal cosa. Porque el testimonio sigue siendo el testimonio. Ahora, cuando tú escuchas un nombre y a ti te causa una incomodidad, a ti te causa un poquito de repugnancia, eso es tu problema. Eso es un problema que tú tienes. Eso es un problema que evidencia falta de perdón, falta de misericordia. Eso es un problema que tú tienes que resolver. Pero no elimina que el testimonio que nosotros observamos de una persona, y no estoy hablando de buen comportamiento, porque ese es el problema también. O sea, ¿de qué me vale a mí mirar a una persona y diga, wow, esa persona nunca ha fallado? Wow. Wow, mira qué linda familia tiene. Wow, con cuánto lo admiro. A mí no me admira nada de esas cosas.
Porque yo sé lo que hay, más que nunca ahora, en los años que yo he vivido. Ahora yo sé, mi amado, que hay cosas ocultas detrás de las cortinas y los telones. A mí no me impresiona nada de eso. A mí lo que me impresiona es, a mí no me interesa si tiene una familia linda, gloria a Dios. Eso es aparte. A mí no me interesa si una persona que todo el mundo habla bien de él. Gloria a Dios, de Cristo hablaron bien y con todo y eso lo crucificaron. A mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es, yo quiero saber quién él era antes o quién ella era antes y cómo llegó a los pies del Señor. Eso es lo que yo quiero saber. Ese testimonio es el que me va a fortalecer a mí. No es el que tú te portes bien, no es el que todo el mundo te hable bien de ti. No es que la gente dice, no, eso es un hombre de Dios, tacho, es un hombre irreprensible, intachable. Porque no existe tal cosa, no me agiten. Voy a tener que comprar un Red Bull entonces para calmarme. No, al contrario, eso exacerba. Es el testimonio. ¿Cómo tú llegaste a conocer a Cristo? Eso es lo que me interesa. ¿De dónde Dios te sacó? Eso es lo que a mí me importa. ¿Quién tú eres hoy en el Señor? Indiscutiblemente y fuera y aparte de los errores, los escándalos que tú has tenido. ¿Quién tú eres hoy? ¿Te has superado? Gloria a Dios. Ese testimonio yo quiero escucharlo. A mí no me interesa lo demás. Que si no hablas, que si tú no has dado de qué hablar. Mentira, porque te esconde bien. Hay muchos cristianos que saben esconder bien su revoluce. Pero tú los miras. Y es que no hay nadie que me engañe a mí ya. Ya yo he vivido lo suficiente para saber que es fácil tú esconder ser un hombre, ¿verdad? Pintarte como una persona santa y una persona que verdaderamente, y entender que ¿cuántos cristianos no han habido asesinos que han terminando matando a su esposa o a sus hijos o viceversa? ¿Cuántos? ¿Cuántos hijos de pastores le han dado prácticamente, han deshonrado a sus padres como pastores porque han cometido crímenes de asesinato, narcotrafiqueo, prostitución, lesbianismo, homosexualismo? Yo no tengo por qué descartar el testimonio de nadie simplemente por esos problemas. Tu testimonio sigue siendo tu testimonio. Así que esa idea de que el testimonio se ensucia es una falacia, no es cierto. El testimonio sigue intacto. Lo que se puede dañar es nosotros mismos, o sea, como persona, como individuo. Porque entonces ahí es que tú ves que las personas comienzan a decir, no es íntegro, es un hipócrita. Recuerdan que eso es, y se lo busco por la Biblia, es cierto. Recuerden que Jesús dijo a los discípulos, refiriéndose a los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no sean como ellos. En ningún momento Cristo descartó lo que ellos eran, o sea, lo que ellos hacían. Quiere decir, tu testimonio es tu testimonio. Cómo Dios te libró de cualquier situación es un testimonio que no importa qué pasa en tu vida, ese testimonio va a ser la evidencia de que fue Dios y ningún hombre que intervino. Entonces, observando el testimonio de otro es lo que va a traer, es lo que va a ayudar a crecer tu fe, no es otra cosa. Tú tienes que alimentarte, acercarte de gente que tengan testimonio de cómo Dios los libró a ellos. Indiscutiblemente, si están pasando por una prueba, ese no es el enfoque es testimonio, cómo Dios te rescató, cómo Dios te sanó, cómo Dios te liberó. Eso es lo importante, observar. Quinto punto, y nuevamente, no de menor importancia, pero ¿cómo tú y yo podemos ayudar a crecer nuestra fe? Orando. Yo creo que eso queda claro. Orar sin cesar, dice la Biblia. Tú y yo tenemos que mantener una vida de oración. Y oración nuevamente, porque entiendo que hay personas que son bien ocupadas y trabajan. Pero oración aquí no es estar de rodillas todo el tiempo. Oración aquí es mantener una comunión. Es tener siempre una comunicación y comunión con Dios. Tú lo puedes hacer durante el trabajo. La oración no tiene que ser estas oraciones de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas.
Aunque va a llegar el momento que Dios va a pedir un tiempo sosegadamente para Él. Cuando llegue ese momento, entonces tú le dedicas ese tiempo. Pero tú puedes sacar siempre un tiempito, unos 15, 20, 30 minutos nada más, para orar con el Señor, mantenerte siempre. ¿Me entiendes? Hay personas que dicen, no, esa oración Dios no la escucha. Bueno, está bien, porque estos son personas de que obviamente ellos tal vez, supongo yo, que tal vez no trabajan, pues tengan todo el día. Entonces yo entendería que sí, personas así, pues cuestionarían o criticarían o tendrían por menos una oración de unos 15, 20 minutos. Pero tú no te tienes que dejar llevar por lo que la gente diga, siempre y cuando que tú tengas una comunicación y una comunión con Dios. Sacando siempre un tiempo aparte para orar. Que de hecho el mínimo es una hora. El mínimo es una hora. Si leemos bien y deducimos, y esto es lo que se llama el arte de deducir. Cuando vemos que Jesús dijo, no pueden tan siquiera orar una hora, pues se deduce que el mínimo es una hora. Una hora. Dedica una horita al Señor. Con eso es suficiente. O sea, y mantener la oración, porque en la oración es donde nosotros siempre adquirimos respuesta de parte de Dios. En la oración siempre hay fortaleza. En la oración, cuando tú te levantas, tú te sientes bien. Porque tú sabes que terminaste de tener un diálogo con el Señor. Y tú te sientes bien porque el Señor te susurra al oído, el Señor te ministra el corazón, el espíritu se mueve y tú sientes la presencia del Señor en ese momento. Entonces la oración es esencial. La oración también, no voy a entrar en los detalles de cómo orar, pero no necesariamente también tiene que ser de rodillas. Puede ser acostado, puede ser de pie, puede ser sentado, puede ser como usted quiera. La cosa es arrodillarse. Es más, la oración real, si nos dejamos llevar de cómo lo hacen los hijos de Israel, en Israel, es de boca tocando el suelo, tendido en el suelo, besando el piso. Para que lo sepan, esa es la forma que se muestra de humillación total. Si tú quieres hablar de cómo orar correctamente, entonces de rodillas no sería la forma correcta. Sí vamos a hablar. Pero orar es la parte más importante, aparte de todo lo que hemos venido hablando, porque en la oración adquirimos fortaleza. Por medio de cualquier situación recibimos respuesta de Dios. Amén. Y en la oración hallamos el favor de Dios para muchas cosas en nuestra vida. Hay puertas que se van a abrir solo con el favor de Dios, mientras que hay otras que se abren por misericordia. Quiero que entiendan que hay una diferencia. Cuando Dios abre una puerta en tu vida por misericordia, no necesariamente está indicando que te lo merece o que Él está en total respaldo a eso. Es por misericordia. Pero cuando Él la abre porque está el favor sobre ti, es porque Él aprueba eso. Porque Él está en total respaldo de eso. Esa es la diferencia. La diferencia de lo que es el favor y la misericordia. Que el favor técnicamente también es gracia, pero entendemos que hay personas que juran y cantan, no, esa puerta se me abrió porque era la voluntad de Dios. No necesariamente. No necesariamente. Hay puertas que se abren y que Dios no está respaldando, pero lo hace por misericordia. Porque la misericordia es algo que Dios retiene nosotros mereciéndola. Gracia es algo que Dios te da y tú no lo mereces. O sea, entonces, misericordia y gracia puedo incluir ahí. Ciertas puertas se abren. Tú no lo mereces. Dios no está respaldándolo totalmente, pero por gracia y misericordia te permite tenerlo, te permite ejercerlo. Esa puerta se abre. Donde tú y yo queremos estar en el favor de Dios. Y la oración constante va a permitir ese favor sobre nuestra vida. Para que Dios nos guarde, para que Dios nos proteja, para que Dios respalde, para que haya un fluir de la bendición de Dios, para que Dios ponga las personas indicadas a nuestra vida, para que lleguen los recursos, para que todas las cosas que tú estás buscando
pueda darse. Si tú quieres lo que sea, que algo tenga un fluir o una bendición, tú tienes que buscar el favor de Dios y se busca solamente por la oración. Y por último, para que tu fe pueda crecer, tenemos que practicar la obediencia. Esta es la parte bien difícil. Porque cómo nosotros poder conocer la voluntad de Dios es bien complicado. Incluso yo he dicho esto y sigo en mi postura. Nadie conoce la voluntad perfecta de Dios. Nadie. Lo que sí podemos es conocer cómo Dios nos quiere conducir a hacer su voluntad, y es por medio de obedecerle. Y es bien difícil a veces. Nosotros no conocemos, quítense de la mente, mi amado. Hay pastores, hay ministros y maestros que enseñan que nosotros conocemos. No la conocemos. Si nosotros conociéramos la voluntad perfecta de Dios, no pecaríamos. Si nosotros conociéramos la voluntad de Dios, no seríamos rebeldes y desobedientes a veces como somos. Queda claro, no la conocemos, pero sí podemos ser conducidos a ella por medio de la obediencia. Tenemos que obedecer a Dios aunque no nos gusta, aunque no lo entendamos, porque no nos corresponde entender a Dios, nos corresponde obedecerlo. De no hacerlo, Samuel le dijo a Saúl en una ocasión cuando lo desobedeció, que la desobediencia era lo mismo que hechicería. Era lo mismo que practicar brujería. Porque eso era sinónimo de rebelión. Entonces la obediencia es el canal que nos lleva a nosotros a esa voluntad perfecta. Obedecer a Dios en todo. Y obedecer a Dios, como dije, a veces no es fácil. Porque el diablo, siempre que Dios busca que nosotros obedezcamos en totalidad, el diablo busca que obedezcamos parcialmente. Y una obediencia parcial es una desobediencia total. Repito, obediencia parcial es desobediencia total. Tú no le puedes llamar obediencia total a algo que tú obedeciste parcialmente. Porque Dios no es un Dios de media. Él no es un Dios de casi. Casi lo hice. Casi lo logré. Casi escuché. Casi obedecí. No, Él no es un Dios de casi ni de media. O tú lo haces totalmente o no lo haces. Entonces la obediencia es clave. Porque cuando tú y yo obedecemos a Dios en su totalidad, nuestra fe crece. Nuestra fe aumenta. Nuestra fe comienza a florecer de una manera, mi amado, que comenzamos a dar frutos. Yo mismo enseñando esto hoy, cualquiera diría, ese hombre parece que él tiene todo resuelto. No, mi amado, en esto uno va creciendo. No se deje engañar. El maestro o el pastor o el ministro que le venga y le diga a usted o le haga entender que él enseñando esto es porque ya le ha alcanzado todo, está errado. El mismo Pablo dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Y él no hablaba nada más de su salvación, él hablaba de esta carrera hay que correrla, porque esto no es del que comienza, esto es que persevera hasta el final. Esto no es del que comienza, esto es hasta el que llega al final, así seas el último, pero que llegue a la meta. Lento, tranquilo, pasivo, pero llega. Practicar la obediencia es esencial porque esto es lo que va a hacer que tú y yo podamos crecer en la fe. Y Dios quiere que tú crezcas en la fe. Dios no te quiere estancado o estancada. Dios no te quiere a ti viviendo una vida mediocre. Dios te quiere viviendo en todo su esplendor, con todos los potenciales que Dios ha dispuesto en tu vida. ¿Por qué tú y yo vamos a vivir una vida mediocre cuando Dios, quien es excelente y quien es grande, nos ha confeccionado y nos ha dado a nosotros todas las herramientas a vida y por haber para vivir con excelencia? ¿Por qué? Decídete hoy.
a vivir una vida con una fe creciente. Mi fe sigue creciendo. Mi fe no ha dejado de crecer. ¿Y el tuyo? Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, esperando que el Señor le siga bendiciendo, que le siga prosperando espiritualmente, que le abra las ventanas de los cielos, para que tú puedas sentir siempre su amor, su gracia y su perdón. Pero nunca olvidando que el Señor nos manda a crecer en la fe, porque esto es lo que trae gloria. Y esto es lo que va a ayudar que tú seas el hombre y la mujer que Dios quiso desde un principio. Basta ya de vivir a media. Basta ya de vivir con las aguas llegándonos hasta los tobillos. Vamos a buscar profundizar más, porque Dios quiere y desea más de ti. Quien a más se le da y se le requiere, más responsabilidad Dios va a exigir de nosotros. Dios quiere que tú crezcas. Hay muchos cristianos con una fe enana, enanismo. Estamos viviendo en una era donde hay cristianos con este síndrome de enanismo. Estoy hablando espiritualmente. Crece, abunda, triunfa en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y nos vemos en la próxima. Bendiciones.